Bueno, bueno, hoy estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas que venimos organizando desde la Cátedra de Cambio Climático y Transiciones Energéticas. Y bueno, en la clase de hoy contamos con la participación de Victoria Laguzzi y Camila Mercure, que bueno, vienen trabajando desde FAN en distintos proyectos relacionados a cambio climático y especialmente todo lo relacionado con transición energética. Así que bueno, muy agradecidas de que estén hoy acá con nosotros, donde también nos acompaña en este momento con Adriana Tripelli, titular de la cátedra, y bueno, todo el resto de los alumnos pertenecientes a este ciclo de formación especial ya en quinto año de la carrera. Así que bueno, muchas gracias Vicky y Cami por estar hoy acá con nosotros. Bueno, un Si placer. quieren, bueno, brevemente presentarse, contarnos un poco ustedes para luego poder comenzar con la entrevista. Dale, Vicky, ¿quieres empezar vos a presentarte y después voy yo? Dale. Bueno, gracias Marlene por la invitación. La verdad que súper contentas de poder participar de esta instancia. Yo soy Victoria Labusi, estoy acá en Rosario, soy licenciada en Relaciones Internacionales, trabajo en FARM hace 2 años y actualmente estoy haciendo la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo. Así que un poco esa es mi mini bio. Bueno, ahí me sumo yo también al agradecimiento de Vicky por la invitación y nada, es un placer estar acá. Yo soy Camila Mercure, vivo en Buenos Aires y de formación soy licenciada en Ciencias Ambientales y actualmente coordino el área de política climática en la que trabajamos con Vicky en FARM. Y ahí hubo algunas especializaciones en temas de gestión ambiental y actualmente en energía. Y bueno, justamente un poco lo que trabajamos, si bien trabajamos puntualmente políticas climáticas, el eje, tenemos un eje transversal que justamente es transición energética y lo vamos abordando desde distintas aristas en FARM y creo que también un poco ahí radica también la riqueza, ¿no? De no solamente mirar un aspecto de la transición, sino tratarlo de la manera integral que merece el asunto. Bien, buenísimo. Bueno, y como yo les comentaba a Vicky, digamos, la idea de estas entrevistas es poder tener una visión más allá de lo que nosotros hace desde el punto de vista jurídico, bueno, tener esta visión como más integral y de las distintas variables, digamos, que influyen en la transición energética. Entonces, en ese sentido, como primer tema o que me interesaría tratar, preguntarles, es un poco la transición energética a nivel global, ¿m? Y cómo influye la actual política climática y energética sobre los compromisos internacionales que Argentina ha asumido. Bien, ahí sí, si les parece, yo arranco y Vicky, sentite libre ahí de complementarme en lo que consideres. Em, para empezar, bueno, estamos en un contexto, digo, nacional, pero también global bastante complejo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de los distintos procesos y justamente es muy importante cuando queremos hablar sobre transición energética. Em, y el término de transición energética, si bien obviamente uno lo puede ir asociando a distintas épocas, digamos que a nivel internacional y en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, digamos que hubo un momento muy importante en la COP28, que para orientarnos fue en Dubái en diciembre, noviembre de 2023, o sea, hace relativamente poco que si bien la transición energética, puntualmente entendiendo como la salida de los combustibles fósiles y la incorporación de las renovables, que después eso podemos profundizar un poco más, ¿no? Sobre, bueno, qué implica o qué debería implicar esto, ¿no? Como transformar el sistema energético actual y empezar a tener en cuenta otras fuentes de energía. Si bien se hablaba de esto en los espacios internacionales, cuando se llevaba el momento del consenso, de las decisiones, nunca se hablaba puntualmente de combustibles fósiles o de la eliminación progresiva. Entonces, si bien había avances en términos de conversaciones, nunca se llegaba a tener una, digamos, una decisión concreta
para que después esto baje obviamente a políticas nacionales. Y lo que sucedió puntualmente en la COP28, que em, a través del balance mundial, que se trata de justamente el balance mundial o GST hace una evaluación de los objetivos del Acuerdo de París en términos de si se están cumpliendo o no cada 5 años, y en 2023 era justamente el primer balance mundial. Y más allá de mencionar algo que todas las personas que trabajamos en esto lo sabemos, de que no estamos, digo, en el camino, no estamos yendo en el mejor camino hacia cumplir los objetivos del Acuerdo de París, sí hace un llamado a que justamente tenemos que transicionar y dejar atrás a los combustibles fósiles de una manera, y ahí brinda una serie de, digamos, de cómo debería delinearse esta transición, que habla de que tiene que ser de manera progresiva, que tiene que ser de manera ordenada también, digo, no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero también en esa decisión no solamente habla de los combustibles fósiles, sino también habla de energías renovables. Y ahí se empieza a hablar mucho, que tal vez lo hayan leído y escuchado por también otros lados, del famoso triplicar la capacidad mundial de las energías renovables. Que esto nuevamente es un llamado mundial, después vienen todos los desafíos posteriores de, bueno, qué países deberían llevar la delantera, de qué manera cada país tiene que contribuir a eso. Ahí también se plantean las preguntas de nuestros países. Digo, ¿cuál es la responsabilidad de nuestros países? Pero ahí empieza a hablarse mucho más porque en el momento en el que se lleva a cabo esa decisión, también empieza a tratar de delinearse esas hojas de ruta de, bueno, de cómo se va a llevar a cabo, y también es como un puntapié para también seguir empujando en estos procesos, ¿no? Y en estos espacios internacionales. Entonces, la situación a nivel mundial, digo, empezaba un poco a empujarse más lo de la transición energética, pero también tenemos que tener en cuenta de que actualmente los combustibles fósiles siguen dominando las matrices energéticas, tanto mundial como en Argentina. Entonces, si bien hay un llamado y hay decisiones, hubo consensos en eso, también la realidad hoy en día sigue mostrando otra cosa. Sin ir más lejos, todos los años se lanzan los reportes de emisiones y, bueno, mencionan, ¿no?, de que las emisiones actualmente de gases de efecto invernadero siguen creciendo y que el principal responsable es el sector energético. Entonces, un poco de buenas a primeras, como este gran panorama de el contexto es complejo, hay un llamado puntual y hubo una decisión global, se pusieron de acuerdo los países en términos de sí, tenemos que dejar atrás a los combustibles fósiles, pero después también vemos otras realidades también muy asociadas con temas más de geopolítica, de seguridad energética, digo, todo lo que sucedió, por ejemplo, con Ucrania y con Rusia, y ahí es que se va complejizando todo un poco más. Pero bueno, ahí también la dejo a Vicky por si quiere mencionar algo más al respecto. No, bueno, mencionar también que para lo que son las negociaciones internacionales, recién después de 28 años, como dato de color, aparece los combustibles fósiles como una de las principales causas de las emisiones, y esto no es menor porque es la primera vez que esto aparece en una decisión. Entonces, también como internacionalista me llama la atención esto de cuánto que nos costó como comunidad internacional llegar a esto y a plasmarlo en una decisión de la convención. Entonces es algo también para tener en el radar. Y también mencionar que el lenguaje que se usó en esta decisión que mencionó Cami no fue todo lo que la sociedad civil hubiera esperado en términos de ambición, porque el lenguaje que finalmente se utilizó, que tiene que ver con transition away, o sea, transicionar, queda totalmente ligado a la interpretación de las partes, que no era el lenguaje que nosotros como sociedad civil hubiéramos esperado, que era phase out, es decir, terminar en una fecha determinada, pero terminar con los combustibles fósiles. Bien, sí, bueno, súper claro todo este panorama que nos dan de la situación energética a nivel global. Y analizando bien en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la situación de la transición energética en Argentina? ¿Cuál es el papel, bueno, que juegan las renovables en este aspecto?
¿Cómo ven esa situación? Bueno, ahí también para mencionar algo y tomando una de las cosas que dije antes, en Argentina, primero cuando hablamos eso, ¿no? de la matriz energética, sucede lo mismo que a nivel global, o sea, el 86% más o menos de nuestra matriz energética está basada en combustibles fósiles. En nuestro caso, y esto sí es una diferencia bastante importante con el resto del mundo, nuestra matriz energética fósil está dominada por el gas y el petróleo, pero en mayor medida gas y en un porcentaje muy chiquito, más o menos el 1% del carbón. En muchos otros lugares y países, el carbón, por ejemplo, tiene una mayor contribución, digamos, en esa matriz energética, pero después si miramos las renovables, solamente conforman el 14% de la matriz. Entonces es muy pequeño justamente este porcentaje. Y es importante mencionar que Argentina, tanto a lo largo como a lo ancho, tiene una diversidad de recursos energéticos, ¿no? Digo, no somos como otros países, por ejemplo, de Europa, que, digo, hay una cierta limitación de las fuentes de las cuales pueden, digamos, basarse, confiar y desarrollar. En nuestro país no es así. Pero bueno, esto también es algo que se ha visto, no es algo nuevo, digo, es algo que ya se ve, digo, pasadas las décadas de que confiamos fuertemente en los fósiles y ahí también se agrega que hay una característica que tiene que ver justamente con las fuentes fósiles, que toda la infraestructura que se necesita para explorar y para el proceso de exploración y de explotación y después todas las etapas posteriores son primero infraestructura que no es que es algo que se planifica por 1, 2, 10 años, digo, generalmente estamos hablando muchas veces hasta de 40, 50 años, entonces acá creo que nos da también la primera pista de que la transición no va a ser siquiera de 2 años a otro, de tres, es algo que justamente tiene que ser primero planificado y después que va a llevar todo un proceso, bueno, de ver qué es lo que se hace con esa infraestructura, cómo se desmantela, etcétera. Pero bueno, también ahí hay como un desafío de que si actualmente se sigue justamente desarrollando nueva infraestructura para extracción de petróleo y gas, bueno, eso también nos da la data que a su vez estamos, digamos, demorando ese proceso de transición en nuestro país. Y nuevamente acá, y también relacionándolo un poco con, bueno, transición energética a nivel mundial y en Argentina, por un lado, si bien Argentina no es, digamos, de los principales países, o sea, de los países que más ha contribuido con la problemática, con las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, y cuando se habla de los porcentajes, ¿no? Que esto uno lo suele escuchar mucho, sí, Argentina ha contribuido con menos del 1%, pero cuando uno ve el panorama de la cantidad de países que son y cómo se reparte, digamos, esa torta, Argentina está dentro de los 25 países que más contribuye. Entonces ahí sí es interesante como a veces es muy necesario ver el contexto también y no solamente enfocarse capaz en el número. O sea, el número también tiene que estar dado por el contexto. Y en este sentido, cuando hablamos de emisiones puntualmente en nuestro país, vemos que de acuerdo al último inventario que salió en el informe de transparencia de diciembre de 2024, son datos de 2022, pero el sector energético es el sector que más aportó con el 50%, o sea, la mitad de las emisiones corresponden al sector de energía, básicamente por cómo producimos nosotros la energía, que justamente es a través de la extracción de combustibles fósiles. Entonces eso por un lado, y después puntualmente en lo que respecta ya más bajándolo a políticas, porque obviamente que se entiende que si la mitad de las emisiones provienen del sector energético es que debe haber políticas que justamente se enmarquen en la transición para reducir las emisiones, independientemente de que obviamente a nivel global las responsabilidades después de cada país van a ser distintas. Y en este contexto me parece que hay capaz dos planes de los más recientes, digamos, o sea, de los últimos 5 o 6 años. Por un lado, tenemos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que el proceso de elaboración fue durante el 2022. De hecho, FARN
como parte del Consejo Asesor Externo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que era quien tenía que justamente encargarse de esa elaboración y también de la articulación entre las distintas áreas de gobierno y también sectores no gubernamentales. Ahí hay todo, son 250 medidas y dentro de esas 250 medidas hay líneas de acción para la transición energética. Acá sí me parece importante también cuando hablamos de transición energética mencionar que por un lado, cuando hablamos de fuentes renovables, por un lado tenemos el concepto de renovabilidad como tal, que justamente habla de los ciclos de generación, que son mucho más cortos que cuando estamos hablando de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Pero bueno, ahí después empiezan a darse, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de energías renovables, que es la 27.191, que no voy a expandirme mucho porque después seguramente Vicky lo tome, pero esta ley establece cuáles son las fuentes que se consideran para Argentina como energías renovables. Entonces, luego vemos que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, cuando se hablan de fuentes renovables, se hablan también de otras tecnologías y acá nosotros como sociedad civil hay algunas otras tecnologías que vemos con preocupación, más que nada por esto, ¿no? Por temas, por ejemplo, se habla de la gasificación y bueno, y ahí vemos cómo continuar con el desarrollo de infraestructura, digo, puede justamente retardar la transición energética hacia fuentes renovables y que también la extracción de gas genera una gran cantidad de emisiones fugitivas de metano, que esto también es como otro tema muy interesante y aparte, porque más allá de todos los problemas que generan en términos de gases de efecto invernadero, también tiene implicancias en lo que respecta a salud. Pero bueno, sí vemos que en el plan hay medidas más orientadas justamente a la transición energética en términos y que van alineadas con la ley de energías renovables y también vemos que había otro tipo de tecnologías y luego en el 2023, la Secretaría de Energía, esto sí ya es muy reciente, o sea, hace 2 años, también en julio, eh, sacaron el Plan Nacional de Transición Energética 2030 y a su vez sacaron unos escenarios energéticos a 2050. Y ahí lo que me parecía interesante mencionar, sí, capaz como llamado de atención, pero bueno, este Plan Nacional de Transición Energética no fue un plan elaborado con algún tipo de consulta o participación pública. Digo, ahí nosotros consultamos en su momento si hubo algún tipo de aportes desde sociedad civil o sectores no gubernamentales y la realidad es que no. Y de ahí sí se pudo ver la diferencia con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación. Y en este plan hay tanto, digamos, metas cuantitativas como cualitativas. Dentro de las metas cuantitativas se habla de el aumento, digamos, en la contribución de energías renovables. Y acá también volvemos nuevamente, que esto me parece que es algo que sucede tanto a nivel global como también obviamente en cada país, ¿no? ¿Qué es lo que entiende cada uno por transición energética? Y me parece que eso también es otra charla aparte, pero me parece que es algo muy interesante de no dar por sentado que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de transición energética, pero por ejemplo, este Plan Nacional de Adaptación y este Plan Nacional de Transición Energética menciona que a 2030 la Argentina va a tener una contribución del 50% de las energías renovables. Cuando uno va al detalle, en realidad habla de que la contribución de las energías renovables, de acuerdo a la ley de energías renovables, es un porcentaje menor, pero luego incorpora, por ejemplo, las represas hidroeléctricas de gran escala, que de acuerdo a esta ley no están contempladas como renovables, no por la renovabilidad del recurso, sino justamente porque se sabe que las represas a gran escala generan una gran cantidad de impactos justamente en los ecosistemas, en la flora y en la fauna, especialmente en lo que respecta obviamente a la modificación de los cauces. Entonces, tenemos marcos que nuevamente les podemos hacer sus críticas y sus mejoras, pero hay planes para llevar a cabo la transición energética en Argentina. Lo que sí vemos que actualmente, cuando desde sociedad civil se pregunta en qué estado están la implementación de estas medidas, no hay una gran respuesta de ese lado. Entonces ahí también hay una gran incertidumbre y hoy en día también vemos que hay un mayor foco en seguir, por ejemplo, continuando
con la extracción de fósiles, actualmente de gas. Digo, hay también todo un proyecto de gas natural, por ejemplo, en el Golfo San Matías, que era algo que no estaba. Entonces, digo, si bien hay algunos marcos y planes que podrían ser de interés y a partir de los cuales se podría justamente construir un poco esta transición o seguir debatiendo, vemos que, ¿no? que la prioridad está puesta y los ojos están puestos en otro lado. Y ahí un poco para cerrar, perdón, hablé mucho. No, no, bárbaro, Cami, súper, súper claro. Uno ve esto que vos decís, ¿no? Que hay normas o hay planes, pero por ahí hay como cierta discordancia, y a su vez hay un montón de variables, ¿no? Políticas, bueno, tecnológicas, bueno, financiamiento, que todavía no hablamos de eso, pero que después también les quería preguntar, lo que es la disponibilidad de los distintos tipos de fuentes, como que tenemos un montón de oportunidades, pero bueno, juntar todas estas variables a veces es un poco complejo por ahí en nuestro escenario, ¿no? Un poco lo que estamos viendo. Ahí, Adri, ¿querés hacer una pregunta? ¿O tenés la manito levantada? No, Sí, no, ahí. No, quería decir que sí, el plan del 20 de transición al 2030, yo lo leí y realmente dije, wow, esto no es transición, porque la centran a la transición, incluso dedican varias páginas a los fósiles, a petróleo y bueno, a gas. Y lo que yo siempre como docente trato de buscar figuras o ejemplos prácticos. La realidad es que escribirán lo que escribirán, más o menos fueron en el 23 relativamente sinceros, pero bueno, el anterior gobierno y este, así como grandes figuras que gasoducto, cuando vos decías lo de las inversiones en infraestructura, gasoducto Néstor Kirchner, y eso se expande por todos lados. Y vaca muerta. Entonces tenemos gas, petróleo, gas, petróleo, gas, petróleo. Y también lo que le decía a los alumnos y alumnas, que bueno, ahora los ídolos argentinos son Messi y Colapinto. YPF y Marín e YPF a full. Entonces, hay que estar atrás del camión a ver cuál es la patente para poder cargar Infinia, ganarse no sé cuántos años de Infinia. Entonces, y no veo a nivel nacional o lo desconozco realmente planes o figuras así o imágenes o propaganda relacionada con renovables o incluso la nuclear, que yo también considero que es limpia, digamos, que entraría en el concepto de limpia dentro de la descarbonización. Y bueno, Santa Fe sí está licitando fotovoltaica. Hay varios parques previstos que ya tienen aprobados algunos del estudio de impacto ambiental. Hubo licitaciones desde la empresa provincial de la energía, junto con gobernación. Así que eso me llamó la atención. Bueno, eso quería comentar, que una cosa es, digamos, lo que dicen las leyes y otra es la política real, la realpolitik. Y perdón, puedo agregar ahí algo que mencionó Adriana, que nosotros, yo me acuerdo que también cuando lo leí, esto que vos mencionás, de hecho hay un apartado puntual que habla de las inversiones que se van a necesitar, o sea, lo que saldría, la implementación del plan, y se habla de, bueno, cómo la extracción de petróleo y de gas podría financiar la transición energética y volvemos, al final del día termina siendo como un ciclo, ¿no? De vamos a extraer petróleo y gas para exportarlo y que eso genere divisas y financiar la transición, pero volvemos al tema de la infraestructura y del desmantelamiento, etcétera. Y dos cosas más, y ya también me callo, pero esto que vos mencionabas, Adriana, lo de YPF y Messi, es algo que también lo hablamos, digo, puertas adentro en la organización de, bueno, también esto, como cómo van permeando las figuras y las relaciones que se hacen y cómo Messi y cómo obviamente la figura, por ejemplo, de YPF, entonces, y ahí se vuelve todavía un poco más difícil como posicionar la transición hacia energías renovables. Y algo que también vemos, que capaz no lo mencioné tanto, pero tomando un poco lo que mencionaba Marlene, ¿no? De las distintas aristas y de las distintas variables que hay que tener en cuenta,
que hoy en día también un poco lo que está sucediendo con la transición energética es que justamente todo está virando a energías renovables. Y en Europa, por ejemplo, mucho de lo que está sucediendo es que digo, para descarbonizarse también tienen que obviamente llevar a cabo medidas para el sector del transporte y ahí empezamos a hablar, por ejemplo, de electrificación o de, bueno, electrificación, electromovilidad y ahí ya nos metemos en minerales, ¿no? Y hoy en día vemos cómo, por ejemplo, en el norte de nuestro país, cada vez los proyectos de exploración de minerales, especialmente litio y cobre, pero mayoritariamente litio, cada vez son mayores y volvemos de vuelta a lo mismo de siempre con en realidad las actividades extractivistas, ¿no? De bueno, de cómo los procesos no se hacen de la manera en la que se tienen que hacer y también qué es lo que pasa luego con ese litio, ¿no? Porque ese litio no es que se genera algún tipo de cadena de valor acá, sino que se va a otros lugares y nuevamente volvemos nosotros a colaborar con las transiciones energéticas ajenas, pero después en nuestros territorios quedan ecosistemas destruidos, digo, hay vulneración de derechos humanos con las comunidades. Nosotros hacemos acompañamiento justamente a las comunidades tanto en el norte como en el sur y vemos esto, ¿no? Que justamente esta demanda al ser cada vez mayor también genera que esas vulneraciones sean cada vez mayores y peores y lo mismo con los ecosistemas. Entonces, me parece que ahí también es interesante ver cómo hacemos, o la gran pregunta es cómo hacer para que esta transición no siga digamos, perpetuando las desigualdades que ya vemos o los impactos o las consecuencias que ya vemos de la era energética, vamos a llamarle fósil. Y eso sí, me parecía también importante mencionarlo. Y ahí sumando, paradójicamente, las comunidades que viven en estas zonas de extracción, tanto en el sur como en el norte, no tienen acceso a los servicios básicos de energía y no tienen luz, no tienen gas para cocinar, afectando lo más mínimo que necesita una persona, una familia para vivir. Entonces, ese también es otro de los aspectos que hay que mirar y que hay que considerar a la hora de pensar también estos temas y todo lo que mencionaba Cami, por supuesto. Sí, buenísimo. A ver, se está sumando Santi. Ahí está. Bueno, sí, muy bueno el aporte este o la mención que ustedes hacen, en este caso a las comunidades, y me recuerda, Adri, que el caso que vos siempre mencionás también del gasoducto acá en la provincia de Santa Fe, ¿no? Cuando, no sé si le querés comentar a las chicas, pero está bueno para que conozcan también un caso bien local. Sí, no sé cómo va a terminar en la realidad, pero por lo menos la herramienta jurídica les quedó. Me llega hace 2 o 3 años atrás, un expediente electrónico para dictaminar la aprobación de un tramo del estudio de impacto ambiental de un tramo de un gasoducto a realizar en el sur de la provincia. Y eh, bueno, eran muchas hojas, o sea, un documento, por ejemplo, era 500 hojas y bueno, yo ya estaba ahí como, tengo el ojo. No sé cómo es, pero sucede por la experiencia y la vejez y el trabajo. Iba y de golpe pasaba, de golpe detecto, así. Es increíble como el ojo detecta pueblos originarios. Y la propia empresa que iba a hacer la obra había presentado, había dicho en el estudio de impacto ambiental que había 8 comunidades de pueblos originarios, las menciona, entonces ella misma, la propia empresa, va a la Secretaría de Asuntos de Pueblos Originarios del gobierno de la provincia de Santa Fe. La secretaría esta, por eso lo detecté también, en 2 carillas hace un estudio muy bueno y que sí que es necesario cumplir con tales normas del OIT 168 y las distintas declaraciones y tratados internacionales de los pueblos originarios, las leyes de pueblos originarios nacionales y las provinciales, y que hay que hacer una audiencia pública para que ellos den el consentimiento fundado previo y bueno, entonces, y que lo pueda hacer la propia secretaría, llevar adelante la audiencia.
Bueno, es lo mismo que si hubieran presentado papel picado, o sea, en el expediente las autoridades del Ministerio de Ambiente no lo tuvieron en cuenta en la evaluación de impacto social y cuando va ya a dictamen jurídico para aprobarlo, yo lo detecto y digo, no, si no se hace la audiencia, además por Escazú, también le sumé a toda esa batería jurídica Escazú. Si no se hace la audiencia pública, esto no se aprueba. Yo me acuerdo que digo, ay, lo pongo el dedo para mandar el expediente electrónico, digo, con ese dictamen. Bueno, se armó un lío, el patriarcado en acción. Imagínense, no, pero ¿cómo? Pero sí, bueno, entonces que no, que podemos hacer, y ya estaba puesto en el electrónico, y si no, como una simulación de audiencia o esta gente, que, bueno, la cuestión es que la audiencia se hizo a los 4 meses con la secretaría y yo tengo el documento, son unas 10 hojas aproximadamente y nunca vi una explicación y una participación tan buena y tan completa de las 8 tribus y todo lo que ellos reclamaban. Y entre esas cosas, bueno, el derecho a tener acceso al gas también, digamos. Y un montón, pero un montón de derechos reclamaban para dar el consentimiento. ¿Qué va a pasar? No sé, pero le firmaron todos, el ministerio, la secretaría, la empresa, todos con tal de que den el consentimiento informado previo, ningún problema. O sea, el día de mañana si les van a cumplir o no, no lo sé, pero ellos tienen un instrumento jurídico, llegado el caso, para interponer una acción judicial si esto no se cumple. Entonces ahí veo la importancia de, primero, la norma jurídica y cómo el derecho internacional colabora con todo esto, ¿no? Y segundo, que cada vez sucede menos, tener planta permanente especializada en los poderes ejecutivos, nacional, provincial y municipal, que cada vez están siendo más cooptados por políticos y políticas que, al menos en materia de ambiente, no tienen la menor idea. Bueno, eso. Gracias ahí por Estaba, compartir. claro, me parecía interesante para sumar a lo que ustedes comentaban, bueno, de las problemáticas que les surgen a ustedes. No sé si tienen algún caso más concreto para contarnos, que estaría bueno ampliar este punto. Sí, si quieren yo ahí les puedo compartir un poco. Nosotros, otras áreas en particular y otras personas en particular, así que yo al detalle no voy a poder ir, pero sí justamente con motivo de esto, los que les comentaba, ¿no? De el desarrollo de distintos gasoductos, pero también proyectos de GNL en el sur, más allá de hacer un acompañamiento, por ejemplo, a las comunidades de Sausal Bonito, pero también hay de otras localidades. Generalmente cuando hay audiencias públicas, nosotros solemos formar parte y algo que vimos en las últimas, yo, por lo menos de las que yo participé, que fueron las últimas tres en el último año, era que al principio de la audiencia, digo, después de de la introducción y de la explicación del proyecto, lo que veíamos que en las órdenes del día las primeras órdenes del día siempre eran para las personas, por ejemplo, de la empresa que iba a llevar a cabo el proyecto, de la consultora que hacía la evaluación de impacto ambiental, de repente organismos que estaban a favor y de repente comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil. Teníamos, quedábamos a lo último y de repente eran capaz para la madrugada y nadie estaba a la madrugada. Entonces empezamos a ver eso, de hecho a uno de nuestros compañeros sí le pasó que generalmente en las que son virtuales te llaman a una sala de espera y una vez que estás en la sala de espera y que ya estás a punto de ingresar, dicen tu nombre. Y ahí uno empieza justamente con sus 5 minutos para brindar los motivos de si está a favor o en contra, o bueno, lo que sea que tenga para decir. Y en el caso de este compañero, lo que sucedió es que lo llamaron, él hablaba, porque de hecho yo estaba ahí en la sala de espera con él, y dijeron que no se escuchaba lo que estaba diciendo, y dijeron que pasaban a la siguiente persona, y lo dejaron eso para un horario de madrugada, que claramente ya no había nadie, entonces. Me parece importante esto que mencionaba Adriana, ¿no? De que es importante, obviamente, tener todo un marco, tener normativas, el acuerdo de Escazú desde ya,
Y después viene en realidad el desafío, me parece mayor, que es que a la hora de implementarlo, que se implemente como corresponde, ¿no? Porque encima después, si no, bueno, pasa un poco esto. em, y bueno, y después si vamos a otro ejemplo de lo que, por ejemplo, sucede en realidad más en el norte, también colegas que trabajan dando acompañamiento a las comunidades de, especialmente Jujuy, que cuando se tienen que hacer las evaluaciones de impacto ambiental, digo, es información muy técnica. Y no necesariamente, digo, las personas pueden, digo, pero ni siquiera estoy hablando de comunidades locales o, digo, cualquier persona, es información a veces que es muy difícil de entender y a veces pasaba de que eso, les daban la información así, digamos, en crudo, y no había ningún tipo de bajada coloquial ni de informe, entonces también eso, digo, esa asimetría de información genera de alguna manera genera también asimetría de poder, entonces eso también lo vimos y es importante también de tener en cuenta. Buenísimo, Cami, no, súper claro y sí, como todas estas, la falta de una correcta implementación, ¿no? de la norma, como vos decís, y respeto de las comunidades y del rol fundamental que ellos juegan. Bueno, y relacionado con esto, que esto, bueno, sería como una de las barreras o obstáculos que por ahí se presentan, ¿cuáles serían otras de las barreras o obstáculos que ven como fundamentalmente para lograr la implementación de las energías renovables y llevar adelante esta transición energética? Bueno, acá tomo un poco yo la posta. La verdad es que lo que les voy a pasar a contar ahora en un ratito está enmarcado en un proyecto que tuvimos junto con Climate Transparency, que es otra organización internacional, en donde lo que nos proponían era utilizar una metodología de evaluación de política pública mirando el estado legal, el estado de la institucionalidad, gobernanza, de recursos y de monitoreo de instrumentos del financiamiento que permitían la transición energética en cada uno de los países y las organizaciones que participamos. Y en ese marco, nosotros desde FARM lo que decidimos fue hacer como ese doble clic, ese zoom sobre, bueno, cuáles son los instrumentos en Argentina que nos permiten hoy por hoy financiar y promover lo que son las energías renovables, en base a lo que les explicaba Cami al comienzo, de lo que la ley 27191 entiende por energía renovable, principalmente la solar y la eólica. Entonces, ese es un poco el marco de lo que yo les voy a comentar, pero previamente lo que les quería decir y que me llamaba la atención también del análisis que nuestros compañeros en Farm hicieron de lo que es el presupuesto nacional, para lo que fue octubre de 2025, los subsidios a la oferta de fósiles fue de, el presupuesto, ¿no? Fue de 390.547 millones de pesos, de los cuales habían ejecutado para esa fecha 224.000 millones. ¿Quieren saber el presupuesto para las renovables? Bueno, era de 310 millones de pesos, para lo cual a ese momento estaba ejecutado el 0%. Entonces, en un contexto, como ya les veníamos comentando, de crisis climática, en realidad triple crisis planetaria, porque no solamente estamos en una crisis de cambio climático, también de pérdida de biodiversidad y de contaminación, en donde necesitamos transicionar hacia otro modelo de consumo y también del consumo de la energía en particular. Y en este contexto en Argentina lo que estamos viendo es un fuerte desfinanciamiento de todas las partidas que promueven las energías renovables. Entonces, no me parecía menor mencionar esto porque justamente da un panorama de dónde está puesta la importancia política en la Argentina hoy por hoy, en términos del fomento y de los presupuestos que se le asignan a las energías renovables. Y otra cosa también en lo que hace a, bueno, el andamiaje legal que hoy por hoy en Argentina sostiene todo esto, vinculado con la ley 27191 que les mencionábamos, pero también la cuestión de lo que la ley de bases viene a traer
y sobre todo el artículo 5, en donde permite al Poder Ejecutivo, poderes extraordinarios, para poder disolver, unificar o liquidar fondos fiduciarios. Y esto está íntimamente vinculado con el financiamiento de las renovables en Argentina, porque lo que nosotros estudiamos en este documento tiene que ver con, por un lado, el FODER, que es el fondo que viene a promover las energías renovables en el marco de la ley 27191, y por el otro lado el FODIS, que también es un fondo fiduciario, pero para la ley de generación distribuida de energía, la 27224, si no estoy mal. Entonces, lo que nosotros observamos es que esto debilita fuertemente lo que es el soporte legal para lo que es la promoción de las energías renovables en la Argentina, porque claramente, o sea, si vamos al corazón y vamos a afectar la fuente de financiamiento que va a sostener la ley y la promoción de las renovables, estamos en un problema. Entonces, bien. Y obviamente, o sea, esto también va en contra de los compromisos que tiene Argentina en materia de promoción de renovables, tanto nacionales como internacionales, porque por un lado tenemos el propio compromiso que la ley establece de lograr un 20% de abastecimiento energético a base de fuentes renovables, que lo deberíamos lograr para este año. Y por el otro lado, el compromiso que también les comentaba Cami al comienzo, que Argentina participó en la COP28 de triplicar el abastecimiento de energía a través de las renovables. Entonces, en este contexto es que observamos este fuerte desfinanciamiento. Pero yendo instrumento por instrumento, les comentaba, por un lado analizamos el FODER, que el FODER fue creado por la ley 27191 para promover inversiones en emprendimientos de producción de energía eléctrica mediante el uso de fuentes renovables en la Argentina, pero también para servir de garantía de repago a los inversores frente a posibles incumplimientos de CAMESA. Entonces, lo que observamos, aplicando esta metodología que nos proponía Climate Transparency, vemos, por un lado, en términos del estatus legal del FODER, lo que observamos es que si bien está basado en un instrumento normativo de la Argentina, vemos que esto se ve debilitado por el artículo 5 de la ley bases, en donde ponen la cuerda floja, en donde si hay una decisión del Poder Ejecutivo, que por ahora no la hubo, pero podría haberla en el futuro, deja totalmente vulnerable este instrumento de financiamiento y de garantía para las inversiones en renovables en la Argentina. Por el otro lado, analizando los aspectos de gobernanza e institucionalidad que hacen al FODER, lo que vemos es que, y acá la calificación que leímos fue más bien de intermedia, porque había que calificar a cada una de estas dimensiones, lo que vemos es que si bien, nuevamente, la ley y el contrato que establece al FODER le dan una estructura de gobernanza y hay claramente autoridades que van a administrar el fondo, lo que vemos en la práctica es que, por un lado, se dan sucesivos cambios de personal en las distintas secretarías y lugares preponderantes para la toma de decisión, sobre todo la Secretaría de Energía de la Nación, que hacen que este recambio de personal y de cabeza de toma de decisión haga que muchas veces queden baches en el medio en donde no hay una persona designada, entonces esto ralentiza la toma de decisión, tampoco garantiza una coherencia en la toma de decisión y en las posturas de la Secretaría, entonces todo esto debilita aún más la administración del fondo. En términos, y obviamente afecta también la trazabilidad y la transparencia de qué es lo que está sucediendo en la administración del fondo. Y por el otro lado, en términos de recursos, acá hay una cuestión que también pudimos observar gracias al trabajo de nuestros colegas en poder analizar el presupuesto, y es que lo que vimos es que el FODER tiene un alto nivel de subejecución de sus fondos, es decir, FODER está teniendo dinero y recursos para poder funcionar, pero no los están ejecutando debidamente. Y esto tampoco está siendo transparentado, ni tampoco hay una explicación clara de qué es lo que está sucediendo al interior, que estos fondos no están siendo utilizados adecuadamente y para lo que requiere el FODER.
Entonces, este también es un aspecto altamente débil y que a su vez afecta incluso la credibilidad de la garantía que también tiene que proveer el FODER para los inversionistas en proyectos de energías renovables en Argentina, porque si están teniendo debilitada el instrumento legal y a su vez están teniendo debilitada la credibilidad del fondo que los va a respaldar para poder obtener el repago de sus servicios, esto complica aún más la situación de las renovables. Y por último, el monitoreo, que es transversal a todo lo que les venía comentando. Y lo que vemos es que también, de nuevo, hay un andamiaje de sistemas de seguimiento y de monitoreo de lo que sucede con la administración, que en la práctica no se ve reflejado en reportes que estén publicados y actualizados de lo que sucede. Y que no permite, obviamente, que podamos hacer un seguimiento y una evaluación con el panorama completo de lo que sucedió. Y yendo a lo que es el FODIS, que es el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, lo que vemos es que, bueno, este fondo fue creado por la Ley 27424, que tiene que ver con la generación distribuida de energía, y que en términos de sus funciones tiene funciones parecidas a la del FODER porque busca, por un lado, promover y potenciar lo que es la generación distribuida y por el otro lado también servir de garantía para las inversiones que se hagan. Ahora bien, ¿qué sucede? En 2023, incluso previo a la ley bases, con el DNU 70-2023, este fondo fue disuelto. O sea, hoy por hoy, la ley de energía, de generación distribuida, perdón, no está teniendo el instrumento fundamental que permita la implementación por completo de esta ley, que era el FODIS. Entonces, en términos de su estatus legal, sí, hay una ley que lo creó, pero hoy por hoy fue derogado, fue liquidado este fondo a partir de la potestad que se le dio también al presidente y el DNU anterior. Por el otro lado, en términos de gobernanza, pasa algo similar con el FODER. Lo que observamos es que, de nuevo, los recambios de personal hacen que todas las decisiones vinculadas con este fondo se vean afectadas y, por ende, también existe una falta de transparencia al respecto. Y en términos de recursos, y acá está lo paradójico, porque se eliminó este fondo alegando, y esto nosotros lo pudimos también saber por un pedido de acceso a la información que hicimos desde FARM para poder conocer qué es lo que había sucedido con el FODIS, y lo que planteaban es que tenía que ver con una cuestión de reducir costos fiscales y de ineficiencia de este fondo. Y cuando hacemos el doble clic y vamos al presupuesto, lo que vemos es que el FODIS tenía fondos. El FODIS tenía presupuesto, tenía recursos y además con las propias ganancias, porque se va invirtiendo ese dinero, se autofinanciaba, es decir, al Estado Nacional le salía 0 peso mantener este fondo. Y sin embargo, decidieron liquidarlo. Y de nuevo, también si miramos, había subejecución, o sea, que falta de fondos no había. Ahora bien, y vinculándolo con el aspecto de monitoreo, lo que vemos es que no hay información tampoco clara y actualizada ni publicada de qué es lo que pasa con este fondo y a su vez qué fue lo que sucedió luego de que fue liquidado y con los fondos que tenía, qué fue lo que pasó. Entonces, y ya para ir cerrando y no aburrirlos tampoco con este tema, pero lo que nosotras podemos observar haciendo este zoom sobre estos instrumentos que tenemos hoy por hoy en Argentina es que son instrumentos muy buenos que permiten fomentar, que permiten garantizarle a quienes inviertan en la Argentina que van a poder obtener una renta de sus inversiones, pero lo que observamos es que hay una fuerte debilidad de gobernanza e institucionalidad, de legalidad que sostenga estos instrumentos y que permita que funcionen y que los inversores vengan con la tranquilidad de que van a tener un andamiaje legal que los apoye en la Argentina. Y por el otro lado, volviendo al comienzo, es ver dónde está el interés político,
dónde están las prioridades y que claramente lo que vemos es que no están mirando por ahora hacia las renovables, a pesar del gran potencial que también tiene nuestro país en este aspecto. Así que no sé, Cami, si traté de editar el contenido, pero complementame si algo se me perdió. Pero esto sería más o menos. No, cero, estuvo muy completo. Y eso sabemos que es como muy técnico, así que también lo tratamos de bajar como podemos. Espero que nada, que Sí, no, creo que bueno, quedó muy claro y que una vez más, recién cuando decíamos la interrelación de todas las variables que intervienen para el fomento de las renovables, ¿no? De tanto financiamiento, políticas, normativas y demás, como vemos acá, si bien contamos con una norma, vemos que después, bueno, una nueva política va como un poco en regresión, ¿no? Vulnerando el principio de no regresión y cómo también acá juegan distintos instrumentos que hemos visto también en derecho ambiental, lo que es el acceso a la información, la transparencia o la falta de transparencia en este caso, cómo distintos instrumentos y herramientas van apareciendo y cómo entre todas se van complementando, ¿no? Bien, y en este, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no yo sigo, que tengo otra preguntas para hacerles. Que bueno, relacionado un poco con esto y también teniendo en cuenta el contexto global y los compromisos, ¿no? Que mencionamos al comienzo, ¿cómo ven a futuro, digamos, con los nuevos, digamos, acontecimientos que van a tener, como ser la nueva NDC que se tiene que dictar, como ser la COP30 en materia de cambio climático? ¿Cuál es el escenario, digamos, teniendo en cuenta un poco esta situación de nuestro país y estos nuevos acontecimientos que tienen que ocurrir? ¿Qué análisis se puede hacer respecto de eso? Vi, ¿querés tomarlo vos? Lo tomo yo, nos complementamos. Bueno, sí, complementarnos desde ya, pero ¿querés arrancar vos? Dale vos que es tu tema de especialidad. A ver, ahí mencionando un poco, no, no nos tenemos que olvidar eso, que estamos en un contexto bastante complejo. Más allá de eso, a nivel internacional, un poco lo que mencionabas, ¿no, Marlene? Hay varios procesos y espacios que pueden venir a contribuir a traccionar un poco la transición energética y creo que también un poco lo que está sucediendo es que ahora voy más en detalle con COP30 y NDCs, pero me parece que hay una gran oportunidad para justamente que haya una mayor articulación entre distintos sectores y poder traer, por un lado, las voces y las demandas de las comunidades, que es justamente un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Sufren en primera línea las consecuencias de los procesos extractivistas y a su vez encima tampoco tienen los beneficios, digo, lo que mencionaba Vicky, ¿no? El acceso a la energía, cómo es. Y ahí empezamos a ver un montón de características. Ese acceso no es asequible, no es estable, no es continuo. Entonces me parece que por un lado, eh, y lamentablemente al ver todos los impactos que este sistema energético está generando y este modelo en realidad de desarrollo está generando, me parece que abre la puerta a justamente poder articular y ver qué tipo de transición energética queremos. Ahí es donde nosotros empezamos a hablar, bueno, de todo este componente de justicia socioambiental, ¿no? Digo que no puede ser o no deberíamos estar hablando meramente de un recambio tecnológico que va a ser necesario e importante, pero también tenemos que empezar a incorporar ingredientes a la receta, ¿no? Y es en este contexto que, bueno, por un lado, la COP30, digo, 10 años del Acuerdo de París, tenemos las NDCs, la COP30 que es en Brasil, las expectativas son altas, eso me parece que a veces tenemos que saber cómo manejarlas, pero bueno, ahí hay componentes de prioridades, por ejemplo, que mencionó la presidencia como adaptación, balance mundial y transición justa, creo que ahí se puede justamente configurar algo interesante para cómo queremos transicionar, digo, qué tipo de principios o salvaguardas queremos tener en cuenta a la hora de las transformaciones que se necesitan. Y acá no solamente en el sector energético, ¿no? Digo, tenemos que hablar de una transición en todos los sectores de la economía, pero bueno, en términos energéticos me parece que este es un espacio bastante interesante.
Al ser en Brasil me parece que también hay como una mayor expectativa de, bueno, de quiénes van a participar, digo, que haya una mayor presencia de la región, aunque ahí en realidad se abre todo otro tópico de lo que está sucediendo en términos de infraestructura, servicios, alojamiento, y eso también seguramente sea un desafío, pero más allá de eso me parece que se están habilitando los espacios y hay una mayor también articulación entre los distintos tópicos, por ejemplo, temas de adaptación y mitigación, temas de adaptación y transición justa, que a veces uno los suele trabajar de manera separada. Me parece que ahí como hay una buena oportunidad. Y obviamente tema NDCs y los nuevos compromisos de mitigación y adaptación con este horizonte temporal a 2035. Ahí un poco también lo que estamos viendo es que estamos en junio y no sé, yo justo revisé la semana pasada y creo que eran 20 países, 24 los que habían, digamos, presentado la actualización de sus NDCs. Y hay una plataforma que es la Climate Tracker, que ellos a su vez hacen toda una evaluación de si esas NDCs presentadas están alineadas con el objetivo de no sobrepasar los 1,5 grados centígrados. Y bueno, solo mencionaban que, por ejemplo, UK hasta el momento estaría solamente alineada, pero bueno, ahí me parece que también puertas para adentro, y ya hablando también un poco más a nivel Argentina, bueno, Argentina igual es bastante complejo hoy en día, pero puertas para adentro, me parece que ahí también hay un espacio muy interesante de ver de la mejor manera cómo se pueden articular los distintos sectores, digo, sociedad civil, academia, comunidades, sindicatos, y tratar de justamente empujar esto porque volvemos al inicio de la charla, el sector energético es el que más contribuye, entonces digo, de alguna u otra manera todos los países deberían tener un compromiso en materia de transición energética ambicioso, o por lo menos más ambicioso de lo que actualmente vemos. Em, entonces eso, hay distintas oportunidades y me parece que esas oportunidades, más allá del internacional, como nuevamente COP30 y NS, me parece que también pueden ser una gran oportunidad. Puertas para adentro me refiero como mirando domésticamente, ¿no? Me parece que se pueden dar conversaciones que pueden ser interesantes y que pueden generar mayor articulación de la que capaz ha habido hasta el momento. Y eso la verdad que creo que es algo que lo necesitamos, y que estaría bueno que se dé, ¿no? Y que este proceso de transición energética trate de ser lo más integral posible, haciendo dialogar todos los sectores, digo, también vamos, o sea, va a ser fundamental sentarse a dialogar también con el sector privado, digo, no dejando a nadie afuera, sentarse con los subnacionales desde ya. eh, y a su vez también haciendo dialogar las distintas variables que responden a una transición energética, porque la energía es la base de esto. O sea, hoy en día necesitamos la energía para todo, se nos corta la electricidad y de repente para el mundo. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Sí, yo Ahí Adri, te quería hacer una pregunta. Justo mencionaste los entes subnacionales. Alucinando, considerando que la fantasía de nuestro actual presidente se haga realidad y Argentina se retire del sistema internacional de cambio climático. Eh, ¿Qué rol podrían jugar realmente las provincias, si podrían participar en estas COP en base a que se los considera sujetos de derecho internacional? Pero sí está el límite de que cualquier proyecto o financiamiento internacional no lo pueden lograr porque no hay la garantía brindada del Estado Nacional. ¿Cómo ven eso ustedes? El rol de las provincias en todo esto. Sí, ¿querés avanzar vos? Dale. Em, bueno, primero que el Acuerdo de París es un acuerdo suscripto por estados nacionales. Entonces, en el caso de que Argentina se retire, primero que tiene que pasar por todo un proceso que es el que está haciendo ahora Estados Unidos, que una vez que se comunica la convención de que el país quiere retirarse del acuerdo, se comienza todo un proceso administrativo que le va un año. Así que Estados Unidos estaría fuera de la convención, perdón, del Acuerdo de París recién el año que viene. Entonces, en el caso de que esto le suceda a la Argentina y que también queramos salir, vamos a tener que pasar por lo mismo. Eh, y
¿qué es lo que sucede? Argentina, como queda todavía dentro de lo que es la convención, porque recordemos son acuerdos diferentes, tenemos el del 92, que es el gran paraguas, y después tenemos París del 15. Entonces, como en las COPs estamos negociando bajo los tres acuerdos, digamos, la convención, Kioto y París, todavía, como Argentina sigue siendo parte de los otros dos acuerdos, se puede seguir participando y estando. Entonces, enmarcando en esto, las provincias argentinas que desearan participar podrían participar. La cuestión está dada por el tema de las acreditaciones, es decir, cómo es que yo puedo ingresar para poder estar en las salas de negociación y escuchar. Entonces allí habría que apelar a bueno, la solidaridad internacional de quizás nuestros países vecinos para que nos acrediten y acrediten porque esa es otra cuestión, porque no podrían ir con una acreditación argentina. Entonces esa es una primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con que podrían ir de oyentes, pero no podrían comprometer de ninguna manera ni tomar ningún tipo de acción, digamos, vinculante en ese espacio para lo que es nuestro país. No obstante, como ya lo hemos visto con el otro intento de Trump de salirse del Acuerdo de París, que finalmente no lo logró porque gana Biden y echó el proceso para atrás, los estados subnacionales fueron el gran bastión de resistencia climática de lo que fue la política norteamericana. Y entonces, en ese sentido, para la Argentina, y hoy por hoy tenemos tres provincias con sus planes de respuesta al cambio climático convalidados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Esto pasó ahora en mayo. Entonces, lo que se está viendo es que las provincias están teniendo un movimiento climático, hay un interés, están desarrollando los planes de respuesta. Entonces, digo, ahí hay una oportunidad de que continúen participando, de que estén presentes y que por lo menos Argentina siga estando a través de las provincias, aunque no pueda tomar parte de las negociaciones. Y no, te quería decir que no creas o no creamos, capaz ya lo saben, que es fácil para las provincias que Nación les acepte o acredite en las provincias en sus planes. O sea, por más voluntad que haya, les ponen todos los frenos posibles y hay que ser muy, entre comillas, diplomático, no sé, es realmente muy difícil lograrlo. Muy, muy difícil. Sí, pero bueno, La Pampa, Misiones y Jujuy lo lograron ahora en mayo, lograron la convalidación. Hay otras provincias, bueno, Santa Fe todavía está en carrera, pero sí, han sido procesos sumamente arduos, con falta de personal también, con falta de financiamiento, porque llevar adelante lo que es un plan de respuesta con la medición de las emisiones de la provincia, mapas de gestión de riesgo, todo eso lleva financiamiento, apoyo técnico. Sí, digamos, nos consta de reuniones que hemos tenido que no ha sido para nada sencillo, pero bueno. Yo me gusta mirarlo desde el lado optimista, de decir que en las provincias tenemos representantes más que válidos a nivel internacional para que estén y que participen. Está de nuevo la cuestión del financiamiento para que puedan participar, pero me parece que es ahí donde tenemos que hacer el foco en tiempos de negacionismo y en tiempos tan difíciles como los que estamos atravesando. Bien, y volviendo un poco, Cami, lo que vos mencionabas respecto de las NDC y, bueno, varias de las que ya se han presentado y este análisis, ¿no? Que se han hecho a ver si son ambiciosas o no. Bueno, algún comentario o algún análisis un poco más profundo que puedan hacer respecto de eso, como para ver un poco hacia dónde podríamos ir. Uy, excelente pregunta. Y muy difícil de contestar, me parece, pero la realidad es que una de las cuestiones que sí se tiene en cuenta es, de acuerdo a los distintos informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ellos, digo, en este último reporte de síntesis del sexto informe de evaluación, se menciona aproximadamente de cuánto debería ser la reducción o el corte de emisiones
para 2030, 2040 y 2050. Entonces, entiendo que ese análisis muchas veces sale de ver si efectivamente en las NDCs hay, o sea, las metas mencionan el recorte de emisiones correspondiente. Esto yo podría hablar eso más en términos de mitigación. Sé que en términos de adaptación es mucho más complejo de poder decir, bueno, estamos bien encaminados o no. En términos eso, de mitigación y de reducción de emisiones, generalmente se hace ese cotejo con la evaluación, lo que se menciona en estos reportes que lanzó, por ejemplo, el IPCC en el 2023. Y nuevamente, lo que había visto es que solamente UK estaba alineada justamente con ese recorte de emisiones para poder cumplir, vamos a llamarle, con los objetivos del Acuerdo de París. Pero nuevamente, ahí me parece que también yo creo que de la CNDC surgen muchos interrogantes, o por lo menos a mi modo de ver, que por un lado es obviamente es necesario un compromiso en materia de mitigación y de adaptación, en materia de reducción de emisiones y también de, bueno, cómo nos vamos a justamente adaptar a los efectos que ya estamos viendo. Em, pero me parece que después ahí se agrega como otro componente muy importante que tiene que ver primero el financiamiento, ¿no? Como, bueno, cómo, primero, por un lado, cómo se van a implementar todas estas políticas en términos de financiamiento y todo lo que se necesita, y después también como cómo bajarlo a los planos nacionales en términos de programas o planes, que es un poco lo que, por ejemplo, sucedió con la segunda NDC y segunda NDC actualizada de la Argentina, a partir de la cual después se arma el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación a 2030. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en el plan, de hecho, hay un detalle de cuánto financiamiento se necesitaría. Digo, ese plan tiene más de 1000 páginas, o sea, es completísimo. Pero bueno, después en términos de implementación vemos que no tenemos tanta claridad sobre qué es lo que se está implementando, qué es lo que no. Hemos hecho pedidos de acceso a la información y también la información es poco clara. Entonces, ahí también me parece que una de las cuestiones que a veces, incluso desde sociedad civil, no haciendo también autocrítica, como eh, no, más allá de exigir y pedir por la presentación, que es algo totalmente válido y necesario, me parece que ahí tenemos que hacer como otro esfuerzo más de, bueno, y después cómo hacemos para seguir todo ese proceso de implementación, ¿no? Que muchas veces medio que se nos va perdiendo por el camino, porque tampoco obviamente no hay procesos claros, digo, no hay sistemas de monitoreo, los indicadores hay para algunas medidas y para otras no. Me parece que eso es algo interesante también para estar atento, porque también es la manera en la cual otros sectores podemos recabar información y hacer un seguimiento y poder pedir por una mayor ambición de las políticas públicas, ¿no? En términos de adaptación y mitigación. Eso es un poco por lo menos lo que yo te podría decir, Marlene. Capaz ahí Vicky también quiere sumar algo. No, súper completo, Cami, y coincido. Sí, eso. Bien, buenísimo. Bueno, y acá sí eso, con lo que vos decías, ¿no? El rol fundamental de este control y monitoreo, sobre todo esto para ir haciendo este análisis de cómo se van implementando las medidas, de cuáles son, bueno, estos obstáculos y demás. Ahí, Vicky, vos estás compartiendo información sobre los distintos documentos o trabajos que han realizado. Bien. Bueno, tenemos unos 10 minutitos más, venimos re bien con el horario, pero bueno, a ver si por ahí alguno de los alumnos o, bueno, Adri o Santi, si quieren hacer alguna pregunta, algún otro tema. Yo puedo intervenir, Sí, sí, eh, Emilia, seguro. no para hacer una pregunta, sino para decir que estuvo muy interesante la entrevista. Sí siento que queda un sabor un poco amargo en el sentido de que eh, parece requerir todo mucha voluntad política que hoy no estaría haciendo o no estaría estando. Creo que igual es un poco un deber de nosotros, o sea, de la sociedad, volver a, como, a darle importancia a toda esta cuestión del cambio climático y del medio ambiente, que por ahí se pierde y claramente si la sociedad no se lo exige a los políticos no van a dar respuesta o no va a surgir de ellos el combatir esta cuestión. Creo que tenemos que empezar a concientizar primero nosotros para poder lograr que alguien
dé una respuesta a todo esto. Sí, yo te quería responder. Uno, lo que siempre respondo en distintas clases de otra materia, de Derecho Internacional Público. Bueno, y me dice, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Miren, buah. Ustedes estudian Derecho Penal y está lleno de narcotráfico, femicidio, digamos, es la triste realidad. Y una gran herramienta es la educación. Y pensamos que por eso meternos, en el caso nuestro, con estos temas que están de punta a nivel internacional, para que ustedes lo hagan. Pero yo después, bueno, que pregunten los otros alumnos, pero también le quería preguntar tanto a Vicky como a Camila, o si pueden comentar después, rapidito, cómo es trabajar en una ONG o el rol de una ONG, o ustedes le llaman sociedad civil, porque si no es la negativa, no gubernamental, sociedad civil, porque por ahí los y las alumnas se pueden reinteresar y empezar a participar también en base a lo que dijo Emilia. Yo quería decir algo de lo que mencioné Emilia, pero puedo dejar el espacio por si hay más preguntas y después comento algo de eso. No, dale, Cami. Por ahí después Bueno, perdona, de lo tuyo surgen aprovecho. más preguntas. No, me parece, lo que mencionaste, Emilia, me parece que es un gran tema, que de hecho es algo que también charlamos mucho internamente, que hay una cuestión, me parece, con los temas ambientales y de cambio. Cuando hablamos de temas ambientales, parece que estamos hablando de la naturaleza. Digo, me parece que a veces uno lo tiende más a asociar con em, la playa, el mar, el bosque, las ballenas, etcétera. Y también tenemos que tener en cuenta que vivimos en un contexto en el que vivimos en ciudades, entonces siento que a veces esa lejanía que a veces uno también le pone, ya sea mentalmente, nos aleja un poco también de entender que si vamos a la definición de la palabra ambiente, tiene que ver justamente con todo aquello que nos rodea, independientemente de eso, ¿no? De que sean factores naturales o, digo, o sociales o económicos, ¿no? Es como justamente la interrelación de las distintas variables. Entonces me parece que cuando solemos como separarnos o separar eso, cuesta un poco más relacionarlo con lo que nos pasa. Y me parece que en cambio climático yo creo que la conexión más fácil, lamentablemente, tiene que ver cuando pasan, por ejemplo, estos eventos climáticos extremos, ¿no? Inundaciones, sequías, incendios, que de repente es algo que llama mucho la atención. En los medios me parece que ahí también hay algo a pensar y reflexionar sobre qué rol cumplen los medios masivos de comunicación. Hoy en día hay exceso, digo, nos informamos por distintos medios, desde redes sociales, no sé, digitales, etcétera. Me parece que ahí también hay algo interesante y ahí también es eso que vos mencionabas, como quienes estamos trabajando en temas ambientales o de cambio climático, ambientales vamos a llamarlo como más general, ¿no? Pero nuestro rol va a ser siempre medio que tratar de empujar esos temas, sabiendo aún que nada, que hay otros temas que también se llevan obviamente la coyuntura. Me parece que ahí también otro desafío es ver de qué manera nosotros hacemos entender que está todo relacionado y no son cosas que pasan de maneras estancas o separadas, ¿no? Digo, sin ir más lejos, las inundaciones o lo que sucedió, por ejemplo, en aquel momento en Santa Fe, La Plata, Bahía Blanca, en Buenos Aires hace poco, los incendios del sur, bueno, etcétera. Digo, uno cuando se pone a analizar ve que, bueno, que las mayores consecuencias terminan estando en, digo, en las poblaciones más vulnerables, etcétera, y me parece que ahí eso nos debemos mucho el cómo abordamos eso para desde nuestro lado hacerle saber a la gente que hay una relación y que no es una cuestión meramente de querer salvar el planeta porque sí, sino porque al final del día también tiene consecuencias en las poblaciones, en las comunidades y también en la economía, ¿no? Estamos hablando de pérdidas económicas. Entonces, me parece que eso es súper interesante y todo el tiempo nos estamos debatiendo mucho cómo hacemos para atraer ese tema a la gente.
Sí, o acá en Rosario, sin ir más lejos, todo el tema de las quemas, si bien no tiene tanto que ver con los combustibles fósiles, sí con los modelos productivos extractivistas. Y acá, una vez al año, respiramos humo. Y ahí es cuando la gente dice, che, no está bueno, porque hace a la calidad de vida el medio ambiente. Sí, tal cual. Y lo que iba a sumar es esto de que al final del día necesitamos repensar todo el sistema en el que vivimos. Necesitamos repensar cómo vamos a continuar viviendo, porque, a ver, si yo voy a poner un panel solar en el techo de mi casa para seguir consumiendo energía a diestra y siniestra, sin ningún tipo de conciencia, o sea, lo que estoy queriendo hacer es replicar lo que estoy haciendo ahora, pero con un panel solar, sin cambiar verdaderamente el mindset de cómo voy a seguir viviendo y que sea sostenible y alineado con lo que la naturaleza necesita, ¿no? Entonces, creo que también necesitamos como frenar para decir, bueno, ¿para qué queremos transicionar? ¿Para seguir viviendo igual, no más que ahora con energía solar y eólica? ¿O verdaderamente, o sea, es un recambio tecnológico, como decía Cami antes? ¿O qué estamos pretendiendo? Porque creo que de eso se trata. Y pienso bueno, que este es un año electoral para la Argentina, como en otros países también. Entonces digo, ¿qué pasa a los electores? ¿Le prestamos atención? Ahora nosotros en Santa Fe, bueno, lo van a saber ustedes mejor que yo, pero digo, estamos reformando la Constitución, le estamos mirando atención, estamos poniendo atención a, por ejemplo, qué va a pasar con estos temas en la reforma, por ejemplo. O sea, digo, creo que es necesario ponerse los lentes climáticos y ambientales de forma transversal para mirar todos los aspectos de nuestras profesiones, de nuestras vidas, y empezar también a comprometernos como ciudadanos también, porque creo que de eso se trata. No es solamente quienes formamos parte de ONGs o sociedad civil quienes tenemos que llevar adelante esta cuestión, sino creo que es entre todos, informándonos y que haya cátedras. Yo en mi carrera no tuve ni una cátedra de ambiente, entonces estudié Relaciones Internacionales allá en la Siberia, entonces lo valoro muchísimo que ustedes tengan la oportunidad porque me parece que desde acá arranca el cambio para nosotros también pensar nuestras profesiones cuando ustedes se reciban. Así que me parece que va por ahí también un poco la discusión. Buenísimo, chicas. La verdad que es como que damos un cierre con temas similares a los que cuando comenzamos y vemos esta interrelación, ¿no? De todas estas variables y de todos estos temas y han hecho como un excelente recorrido tanto del contexto, bueno, internacional como nacional, con obstáculos, desafíos y, bueno, proyección a futuro en toda esta problemática. Este, bueno, no sé si antes de ya de despedirnos, si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que les haya quedado, pero bueno, súper claras y súper agradecidas de que se hayan podido sumar y contar con el aporte de todo lo que ustedes vienen trabajando y de forma tan seria y tan comprometida. Este, bueno, no sé, Yo les Adri, quiero vos, agradecer sí. muchísimo que hayan participado, porque sé que son muy activas, tienen mucho trabajo, la FAN, ustedes, y de corazón, digamos, realmente que estén acá y justo hoy, el Día del Ambiente. Está bueno, está bueno. Era esta la manera de celebrarlo. Sí, sí. Y el 1 de agosto, el Día de la Pachamama con la bebida, con la caña con Claro rum. que sí. Así que bueno, Cami, Vicky, nuevamente gracias. Seguimos en contacto para, bueno, seguir participando. Acá los alumnos vamos a subir todo al aula virtual, esto también que nos han compartido estos documentos de FAN. Y bueno, y seguir en contacto para futuros trabajos, entrevistas, proyectos y demás. ¿Eh? Bueno, muchas Así gracias que, por la invitación. Fue nuestro placer estar acá y charlar con ustedes, así que gracias. Bueno, bueno, Muchas, bueno. muchas gracias. Nos abrazo estamos grande viendo.
y hasta otra vez. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Chao, Chao. gracias.